Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren realmente bien. En este tiempo hemos estado revisando varias partes de la palabra de Dios en donde encontramos promesas, en donde vemos un poco del carácter de Dios y entendemos cosas que muchas veces por nuestra forma de pensar, por la forma en cómo hemos sido criados, nos limitan y nos separan de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Una de esas cosas que nos separan de poder ver la obra de Dios ejecutada en nosotros generalmente suele ser la culpa. La culpa por el pasado, la culpa por lo que hemos hecho antes, la culpa por el medio en donde nosotros nos hemos criado, la culpa por los errores que continuamente podemos estar cometiendo, la culpa por el pecado que no hemos buscado todavía solucionar y que en cierta manera nos sigue dominando. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la forma en cómo quitar, arrancar, derribar ese peso de culpa? Lo primero hay que entender que uno cuando busca la presencia de Dios, una parte clave es entender la humildad como la parte en donde yo derribo mi forma y permito que la forma de Dios domine los lugares en donde yo sé que simplemente no puedo solucionar. Derribo todos esos argumentos, pensamientos que me hacen creer que soy autosuficiente y permito que ahora sí el ingrediente más especial abra esa llave, que es la misericordia de Dios. Entender los aspectos de la misericordia de Dios hacen que nosotros entendamos que hay una capacidad mucho más grande que la forma en como yo creo que se puede solucionar. Hay cosas que nosotros creemos que podemos arreglar por nuestra pura fuerza de voluntad, por querer tener algún tipo de hábito, pero no damos la oportunidad para que Dios mismo entre a esa habitación para poder arreglar los muebles, para botar algunos más que ya están podridos, y que Él, como el dueño de la casa, solucione ese asunto. La misericordia de Dios es lo primero que nos rescató de un sistema de inmundicia, de un sistema dañado, de un sistema de derrota, de un sistema de herencia que por muchos años nos tuvo esclavos, nos tuvo de una forma rotativa en el fracaso. Entonces la misericordia de Dios también es la capacidad de poder reconocer la supremacía, el dominio y la gloria de Dios en nosotros. Yo entro en misericordia cuando le permito a Dios que ingrese a ese sitio en donde sé que no lo puedo solucionar. Busco misericordia de Dios no como el bombero que prende la ambulancia o el carro para ir a apagar el fuego, sino que la misericordia como algo que visito todo el tiempo, que me recuerda que necesito todos los días de la palabra y de la comunión de Dios. En el texto bíblico leemos una parte que está en Efesios capítulo 2 y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Hay obras que nosotros, por más que pensemos que tenemos control sobre ellas, no van a poder ser ejecutadas. Al momento que Cristo entró en nuestra vida, y aún mucho antes igual tampoco teníamos el control de nada. Dice en este texto bíblico, nosotros antes estábamos bajo el dominio, bajo el control del príncipe de este mundo. Éramos esclavos de un sistema que hacía que veamos el pecado, el fracaso, el dolor como algo cotidiano, como algo normal. Yo recuerdo de que mi familia por mucho tiempo siempre ha tenido pensamientos de pobreza, de escasez, de limitaciones que no le permiten comprender que Dios también puede hacer un milagro en ellos, que Dios puede proveer, que la angustia no termina de resolver nada. Muchas veces tenemos esta frase de pobreza que decimos, ya haré eso cuando tenga dinero, ya haré esto cuando pueda recibir algo, ya haré eso cuando, no sé, podré visitar tal lugar cuando haya plata. Entonces vemos un sistema bastante limitado de esclavitud que hace que todo lo veamos de una forma tan lejana. Pero es un poco obvio verlo de esa forma porque simplemente estamos parados sobre fuerzas limitadas, sobre fuerzas caídas, sobre fuerzas que nos están presionando para que estemos en un tiempo de estancamiento. Pero cuando Cristo llega a nosotros, cuando Cristo es el motivo de nuestra vida, cuando Cristo está dentro de nosotros, cuando permitimos que el reino de los cielos ingrese a nuestra casa, ingrese no solamente porque yo vaya a una iglesia, sino que mis acciones, que la forma en como yo pienso, la forma en como yo hablo dentro de la casa, es ahí donde la misericordia empieza a transformar cosas que yo no podía solucionar. Cuando mi forma de hablar empieza a ser ya en fe, cuando yo digo que aún mi trabajo, aún las actividades que yo hago, son esclavos del propósito de Dios, realmente le estoy dando el dominio al reino de Dios para que tome el control. Yo puedo decir, tengo una carrera, tengo un trabajo, tengo una empresa, pero ninguna de esas cosas son mi vida. Esas cosas son herramientas al servicio de algo mucho mayor. Son herramientas útiles al servicio del reino de los cielos para que las personas puedan comprender, puedan entender y recibir ese amor de parte de Dios. Y esto no es algo que se va a fundamentar en nuestras obras, dice ahí en ese texto, para que nadie se gloríe, sino que esto es don de Dios. Esto es algo que Cristo pagó, esto es algo tan grande que va a acceder a la forma en como yo realice una tarea. Entonces la misericordia de Dios abre camino en donde yo pienso que no podía ocurrir nada nuevo. Algo que suele también pasar en la vida de una persona que ya tiene tiempo conociendo de Dios, que asiste a una iglesia, que tiene estas temporadas en donde ha visto milagros, es de que empezamos a creer que la misericordia solamente ocurrió o funcionó en el primer momento, cuando algunos aceptaron a Cristo, cuando se resolvió algo, cuando fueron perdonados. Entonces creemos que la misericordia ya no tiene, como decir, jurisdicción, o que estamos ya muy grandes para poder pensar en la misericordia como algo continuo en nosotros. Y eso es un error que nos puede costar muy caro y también muchos años de vida. Porque la misericordia de Dios es algo presente. La misericordia es lo que me permite poder estar siempre con ese hierro grande de humildad que me hace entender que mi Padre es mi Padre, que mi Padre es el que tiene el poder, es el que tiene el control, es el que tiene la potestad aún de arrancar
lo que en mí por mucho tiempo me ha estado esclavizando. Entonces, si hay problemas y cosas que no hemos podido resolver, primero en la fe, pedimos misericordia a nuestro Padre, porque con esa misericordia hemos sido salvados, sanados y libertados. Entonces, no nos limitemos a poder estar cerca de nuestro Padre y entender que Él ganó ese derecho, Él pagó el precio y nosotros le pertenecemos a Él. Un buen día y nos vemos en una próxima oportunidad.